¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Grado Cero, amigos de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy estamos con el doctor Ricardo Forster para aplicar un poquito de su obra, de su experiencia también en la política argentina, si nos lo permite, su estancia aquí en México, desde luego ahorita y la anterior, justamente en parte de su formación, sí. Y algunos otros temas que puedan surgir justamente en esta charla. Vamos a presentar al doctor. El doctor es argentino, estudió filosofía por la Universidad de Córdoba, también tiene doctorado justamente en la misma área, y es uno de los grandes especialistas justamente de la temática que nos interesa, que es la Escuela de Frankfurt, y concretamente de Walter Benjamin. Pero aparte de esto que acabo de comentar, sí. ¿Cómo definiría Ricardo Forster a Ricardo Forster? Qué buena pregunta. Como alguien apasionado por el mundo de las ideas, de la filosofía, también de la historia. Hace muchos años empecé en realidad estudiando historia y lo hice en la UNAM. Como alguien que básicamente es un lector voraz, alguien interesado en diversos temas, que también por las circunstancias de la vida se fue acercando a obras como la de Theodor Adorno, Walter Benjamin, la Escuela de Frankfurt, que en sus años adolescentes, primera juventud, tuvo un fuerte compromiso político en la agitada Argentina de los años 70, entre otros motivos. Eso me trajo primero a Europa y después a México a partir del 76, cuando irrumpió la dictadura militar en mi país. Y básicamente alguien que ha tratado de trabajar con la mayor honestidad intelectual posible alrededor de temas que me son muy caros, que tiene que ver con la generación de intelectuales de entreguerras, lo que fue ese periodo extraordinario de la Europa central, tocado y atravesado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el ascenso de los fascismos, las grandes experimentaciones de las vanguardias estéticas, lo que significó en el campo de la filosofía los debates extraordinarios desde la fenomenología hasta las corrientes de la ontología fundamental con Heidegger o los neomarxismos desde Lukács en adelante, y obviamente también la escuela de Frankfurt, ¿no? Que sería justamente parte de lo que usted trabajaba, me parece que con mayor profundidad. Ahora, nos hablaba justamente que usted estudió en México. Sí. Tenía que ver con la circunstancia también política en su país, sí, en la década de los 70. Sí. ¿Durante cuánto tiempo estuvo aquí en nuestro país? Estuve en México entre el 77 y el 79 y estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la carrera de Historia. Hice unos cuantos semestres hasta que decidí regresar a la Argentina y no combiné mis estudios en México, pero a partir de allí mantuve siempre una relación muy intensa con México. Para mí fue una tierra de hospitalidad, de una enorme generosidad, siendo yo muy jovencito, entre los 19 y los 21 años, y he tenido una relación continua, desde mediados de los 90, he regresado sistemáticamente a México. He enseñado en la UNAM, en la Iberoamericana, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Universidad de Puebla. Tengo ya una red de amigos en distintos ámbitos de la vida mexicana, y yo diría que después de Argentina, México es como casi una segunda patria, ¿no? Sí. Ahora, en su biografía, en parte de sus obras, usted comenta como parte de su impronta biográfica que en México es donde descubre a Benjamin. Sí, porque cuando yo llego a México, yo era un gran lector de Thomas Mann. Siendo un adolescente descubrí primero La Montaña Mágica y después Doctor Faustus. Y en La Montaña Mágica hay un personaje extraordinario que es una suerte jesuita que se llama Nafta, que según comentan los críticos, y alguna vez hizo alguna alusión Thomas Mann, estaba inspirado en la figura de Lukács. Yo venía de una formación marxista, pero a su vez muy tocado por Hegel, y Lukács era la introducción de Hegel, del pensamiento marxista de la década del 20 del siglo pasado, y vi a Lukács, llegué a Adorno. En realidad, primero, antes de encontrarme con la obra de Walter Benjamin, me encontré primero con Adorno. Recuerdo todavía haber comprado en una librería, en la Gandhi, la vieja Gandhi
que estaba en la calle Insurgentes en México, un libro tanto un título un poco esotérico, La disputa del positivismo en la sociología alemana, que era la recopilación de un congreso que creo que, si no me equivoco, era del año 1961, del que habían participado, entre otros, Adorno, Popper, un joven Habermas y otros autores de la tradición amplia de la filosofía alemana. Ese fue casi un primer encuentro con Adorno. Yo tenía una formación marxista hegeliana, antipositivista, y vi a Adorno, obviamente, y después leyendo ya más en profundidad dialéctica del iluminismo, encontrándome con parte de la obra de Horkheimer, llegué casi naturalmente a Benjamin y a ese texto único, sorprendente, intenso, conmovedor, provocador, que son sus tesis de filosofía de la historia, el concepto de la historia según la traducción que queramos elegir. Y eso sí, sucedió en México, producto también de aquellos años. Yo tomé un curso sobre la fenomenología del espíritu en la UNOM con un gran profesor, un exiliado español que fue Ricardo Guerra, que llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía, y también con un filósofo que era joven en aquellos tiempos, llamado Juanes de apellido, que con él leíamos un libro que también me impactó mucho en aquel entonces, que era El joven Hegel de Georgi Lukács. Y obviamente también en aquellos años mexicanos y también californianos, porque pasé un tiempito en Los Ángeles, en una librería hispana de Los Ángeles me encontré con Historia y conciencia de clase de Lukács. Era un joven un poco intrépido en aquellos años y me animaba a todos los textos, ¿no? Y a partir de ahí comenzó un camino que me fue llevando paulatinamente también hacia la obra de Benjamin. Cuando a la Argentina, retorna la democracia y me encuentro con algunos de los exiliados argentinos en México que regresan a la Argentina, sobre todo con alguien que fue una persona notable, un gran maestro para mí, que se llamaba José Aricó, Pancho Aricó, que entre otras cosas fue el gran editor de la Biblioteca del Pensamiento Socialista de la editorial Siglo XXI, que en la Argentina sacó una revista histórica de la izquierda argentina de los años 60 que se llamaba Pasado y Presente, que fue el introductor de Gramsci prácticamente en América Latina. Y con Aricó, me acuerdo, en el año 84, leímos durante todo ese año muy meticulosamente, casi talmúdicamente, las tesis de filosofía de la historia, y a partir de allí, te diría, ya no me separé más de la obra de Benjamin. La fui recorriendo en sus distintas vertientes y sobre todo porque siempre me pareció que allí había una diversidad, una pluralidad de temas, un cruce arriesgado de fronteras que tenían que ver con mi propia sensibilidad también, ¿no? Es esta impronta también dialéctica, ¿no? Porque justamente el trabajar con Hegel, con Lukács, con el marxismo, neomarxismo, es el que, no sé, y tal vez precisamente ahorita coméntemelo, pero si vamos a mostrar los libros del Dr. Forster. Este es un seminario, ¿no? Bueno, empezamos, este es el primero. Empezamos con el de Benjamin y Adorno, sí. El de Walter Benjamin, el ensayo como filosofía, editado por Nueva Visión. Es un libro en el que obviamente trabajan los dos. Refleja justamente este nacimiento o este acercamiento. Es quizás de mis libros es el que en algún sentido le tengo más afecto, porque fue el primero, porque es un libro escrito con una brutal libertad, con una búsqueda estilística. Estaba buscando mi estilo, el título, el subtítulo, el ensayo como filosofía, ¿no? Reivindicar la tradición ensayística frente a lo que yo ya veía, junto con algunos amigos de los que después voy a hablar, por supuesto, ya veía que en el mundo universitario el paper, la monografía cada vez más pasteurizada, más profesionalista, iba arrinconando esa enorme tradición del ensayo, y Benjamin, Adorno, el propio Lukács en algún sentido, sobre todo el primer Lukács también, habían sido grandes cultivadores de la tradición ensayística. La idea de que el estilo hace a la propia construcción filosófica, que el estilo es el contenido, pero no en el sentido más nietzscheano del término, la forma es el contenido. Sí, pero el estilo como una política, como una escritura que es cuerpo, que expresa una sensibilidad frente al mundo, una manera de intervenir, el cruce también con
con la narrativa, con la literatura, la búsqueda de la palabra que también tuviese una potencia literaria, que lo estético estuviera también en el cuadro de un pensamiento. Entonces, obviamente Benjamin es un autor formidable en ese sentido, y los ensayos, los primeros 6 ensayos que están dedicados a Benjamin, prácticamente son un intento de acercarme muy ensayísticamente a distintas cuestiones de una obra que es muy compleja, que es caleidoscópica, que tiene algo de la experiencia de quien entra en un laberinto, que arriesga bajo la forma del ensayo, que es siempre una experimentación. En ese sentido hay un enorme artículo que para mí siempre fue muy referencial de Theodor Adorno, que es sobre el ensayo, ¿no? Donde Adorno hace una reflexión filosófica sobre el ensayo y justamente define la idea del ensayo como ese texto que no ha resuelto bajo la forma de una autoridad sistemática una comprensión del mundo, sino que va trabajando por los márgenes, entrando por los lugares quizás menos previsibles, deteniéndose en zonas que el tratadista, el texto totalizador generalmente deja de lado, ¿no? Un poco en un punto de eso se trataba. En Benjamin hay siempre una toma de riesgo, un desafío, una provocación. La mención de un autor por parte de Benjamin es toda una incitación a meterse en él, sea Baudelaire, o sea Proust, o sea un escritor menos conocido, el modo como establece la relación entre lo minúsculo, lo fragmentario y una comprensión más amplia de una época civilizatoria, no sé, sus indagaciones por la París del siglo XIX, un poco en el ensayo como filosofía, que fue un libro que se editó gracias a un premio de una fundación que existía en aquellos años, llamada la Fundación Antorcha, y para mí fue como poder sentir que era posible convertir en libro mis búsquedas y mi relación, que cada día sigue siendo un poco más profunda con la obra de Benjamin. Hay un largo texto sobre Adorno. De a poco me fui desprendiendo de Adorno y me fui metiendo cada vez más en Benjamin, porque también hay que pensar que cuando yo me acerco a Benjamin, todavía yo diría me inscribo más en una tradición marxista hegeliana, en una filosofía de la historia, con el regreso a la Argentina, con el fin de la dictadura, con los debates políticos, filosóficos que se dieron sobre todo entre el año 84 y finales de la década del 80, comenzó a revisarse, y yo lo hice como parte de esa revisión, comenzaron a revisarse lo que se han llamado los grandes relatos de la modernidad, entre ellos revisar también la tradición hegeliana, la tradición de Marx, y Benjamin era un autor que permitía discutir a Marx sin convertirlo en un perro muerto, ¿no? Sentir que era posible mantenerlo en la sensibilidad intelectual, pero sabiendo que era necesario, como diría Benjamin, pasarle también el cepillo a contrapelo. Entonces, eso implicaba un pequeño distanciamiento de Hegel. Yo siempre digo que aquel que estudió filosofía y siendo joven no se enamoró de Hegel, de su visión totalizadora, de su escritura, de su filosofía, no sabe lo que es tocar el cielo con las manos, ¿no? La idea del absoluto hegeliano, y si eso también se vinculaba con una praxis política, con un momento donde todavía pensábamos que la historia guardaba dentro suyo la posibilidad de la revolución, bueno, creo que se perdió algo fundamental. Tuve la suerte de ser parte todavía de una experiencia generacional que creyó que un libro podía transformar el mundo. Yo soy hijo de una reflexión de Kant, cuando le preguntan a Kant cuáles eran los acontecimientos más importantes de su tiempo, y él contestó la Revolución Francesa y el Emilio de Rousseau, ¿no? Uno dice, qué bárbaro, ¿no? Comparar un acontecimiento histórico descomunal como la Revolución Francesa con un libro de filosofía de la educación como el Emilio de Rousseau, porque lo que Kant estaba diciendo es que un libro es, nietzscheanamente dicho, puede ser la dinamita también, ¿no? Y creo que en un punto la generación de Benjamin a mí me apasionó también por orígenes familiares. Mis abuelos paternos provenían de lo que era
la Galicia occidental, parte del Imperio Austrohúngaro, los maternos de Varsovia, parte de ese mundo de judíos expatriados, de cultura por un lado un tanto vinculada al mundo alemán, por otro lado el mundo de la cultura yidishista. Entonces hombres como Benjamin o como Gershon Scholem, uno de los amigos de vida de Benjamin, y muchos más, ¿no?, que para mí fueron siempre claves para tratar de entender también todo el movimiento civilizatorio del final del XIX y esas décadas iniciales del siglo XX que concluyen en el horror de Auschwitz, pero que de alguna manera es impensable el siglo XX sin esa generación, ¿no?, que quebró las pautas de época, que tuvo distintas maneras de intervenir, ¿no?, desde el psicoanálisis hasta la revolución, pasando por la experimentación estética o la gran filosofía. Y esta parte crítica es lo que usted mantiene, ¿no? Hablaba de esta cuestión de dinamita, pero sí, justamente en todas las obras algo que encontré y que me pareció muy, muy interesante es que a usted, Benjamin, le permite alejarse de la crítica dogmática. Eso para mí fue liberador. Justamente, el peligro en los 80, ¿cuál fue? Era desembarazarse de Marx y caer de brazos en una suerte de apología o de ciertas corrientes liberal modernas, o en esa época comenzaba a desplegarse lo que después se demostró que era una piedra que se rompía rápido, que fue toda la vertiente posmoderna. Pero de algún modo Benjamin me permitía seguir vinculando en mi propia reflexión una profunda sensibilidad histórica, una profunda reflexión sobre los derrotados, los olvidados de la historia, una reflexión también sobre el gran mito de la revolución, sobre el mesianismo, tema que para mí también ha sido fundamental. Le he dedicado mucho tiempo, probablemente por la relación entre Benjamin y Gershon Scholem, por esa generación de intelectuales judíos de entreguerras, por mis orígenes familiares, por mi sensibilidad también hacia la cuestión de lo teológico. Siempre me interesó esa perturbadora relación que la generación de entreguerras tuvo con un fenómeno muy desconocido y hasta mal interpretado por la deformación que la palabra ha tenido en la tradición de Occidente, que es la palabra mesianismo. Generalmente, si uno dice que algo es mesiánico, una corriente mesiánica, aparece en los totalitarismos de la época, y en verdad en la tradición judía, la tradición del Mesías, la tradición de la redención, benjaminianamente dicho, la tradición que interrumpe el devenir repetitivo de la historia para introducir la posibilidad de ese cambio que Benjamin pensaba bajo la forma de la revolución, la redención de los olvidados, etcétera, etcétera. Entonces, Benjamin fue la posibilidad de una lectura antidogmática, porque también implicaba la relación de Benjamin con el surrealismo, con la obra de Proust o de Baudelaire, seguir a Benjamin detrás de el dandy, el flaneur o la prostituta o el bohemio por las callejuelas literarias de la París del siglo XIX permite romper cualquier dogmatismo. Entonces Benjamin, por otro lado, no es un autor que ha producido un sistema mundo, salvo El origen del drama barroco alemán, que es, uno podría decir, su obra más definible como un libro cerrado en sí mismo, es su tesis para conseguir la habilitación para entrar a ser profesor en la universidad alemana de aquellos años. Salvo El origen del drama barroco alemán, que es un libro más sistemático, la obra de Benjamin es una obra en algún punto fragmentaria, que está muy cerca de la lógica del aforismo, que trabaja mucho con lo anamnético, la memoria, qué sé yo, Berlín en torno a comienzo del siglo XIX, que son casi todos sus textos, Infancia en Berlín, que son sus textos de infancia precisamente, o Diario en Moscú, esos momentos donde Benjamin transforma la filosofía en una máquina del recuerdo como actualización, ¿no? Entonces hay un Benjamin que leído en los años 80 y frente a una época que parecía ir clausurando sistemáticamente
lo que había sido durante gran parte de la travesía de la modernidad, la experiencia del sentido del movimiento de la historia. En Benjamin nos enfrentábamos a una crítica de la teleología, a una crítica del finalismo, pero no para abandonar la historicidad, sino para pensarla desde otro lugar, no para abandonar el debate sobre la ideología, sino para pensar la cuestión de la ideología desde otro lugar, no para decir ya no hay más izquierdas ni derechas, sino para pensar de otro modo la tradición de los vencidos. Entonces, creo que en el contexto no solo de la Argentina, sino no casualmente, es una época donde Benjamin comienza la segunda etapa de su recepción potente, ¿no? Hay una época donde Benjamin es leído casi exclusivamente por sus amigos, custodiado por Schollen o por Adorno. Hay un Benjamin que vía las rebeliones de los 60 aparece, vía Marcuse, aparece en algunos debates de las izquierdas de nuevo tipo en Europa. Pero después hay como un retorno, me parece importante, en el final de los 70 y ya en los años 80. Es más, yo creo que ese libro sobre Benjamin, al menos en la Argentina, es el primer libro que hace de Benjamin un claro ámbito de escritura, de investigación, y que el nombre de Benjamin no está puesto como un agregado dentro de una investigación de otro tipo, ¿no? Porque Benjamin va a ir entrando de diversos modos. También entra por el lado de las teorías de la comunicación, con su famoso ensayo del arte en la época de la reproductividad técnica, que fue muy trabajado por las escuelas de la comunicación entre el principio de los 80 y los 90, Jesús Barbero, el gran teórico colombiano, y muchos otros, ¿no? Pero a mí siempre me interesó un Benjamin, si se quiere, de un cruce más complejo entre la teología, el marxismo, el vanguardismo estético, la crítica literaria, el de la grafología incluso, digamos, el que se interesaba por los fenómenos del misticismo. Ese es el Benjamin que a mí siempre me cautivó, y no tanto el que puede ser enseñable, el que puede ser atrapado en una máquina académica, ¿no? Por eso un poco ese tipo de búsqueda, y por eso me parece que hay una potencia antidogmática muy fuerte. Muy marcada, ¿no? Sí. Y bueno, el segundo libro que seguiría de esto sería ¿no? Itinerarios de la modernidad. Sí, libro que quiero especialmente. Nicolás Casullo. Usted platica aquí en el libro que es su gran amigo. Fue mi gran amigo. Nicolás Casullo murió en el año 2008, de una generación más grande que yo. Me llevaba unos 14 años. Nos conocimos. Él vivió su exilio en México. Trabajó aquí en México. Aquí escribió una gran novela que finalmente publica cuando regresa a la Argentina, porque Casullo fue novelista y ensayista, y juntos construimos varias cátedras en la Universidad de Buenos Aires. Este es un libro que son las desgrabaciones de nuestras clases teóricas, las llamamos en Argentina, serían clases magistrales, con nuestros alumnos de una materia que se llama, yo la sigo impartiendo, Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo. En ese libro vamos recorriendo lo que para nosotros en aquellos años, si bien este es un libro del 94, de los teóricos del 94, está publicado por el 95, en verdad comenzamos a discutir en común desde el año 85. Mantuvimos una amistad muy intensa con proyectos de revistas, sacamos en común una revista que se llama Pensamiento de los Confines, más cátedras, experiencias de distinto tipo, y sobre todo una amistad de los afectos y benjaminiana, hecha también de caminatas. Buenos Aires es una ciudad tremenda para hacer caminada, pero también otras ciudades. Hicimos un viaje mítico en el año... México? Sí. En México no nos conocimos, pero sí vinimos más de una vez. Si recorrieran la ciudad... No, sí, los dos. Okay. Yo amo profundamente el Distrito Federal, me parece una ciudad. Benjamin se hubiera deslumbrado, porque el Distrito Federal es una ciudad de mezclas, de superposiciones, donde hay que seguirle la pista a cosas que no se ven a primera vista, sino que uno tiene que ir descubriendo, ¿no? Es una ciudad que tiene lugares amables todavía para ser caminados, ¿no? Benjamin, yo en algún lugar escribí un artículo que surgió de una casualidad en un punto, que es que Benjamin vivió en Berna en el mismo periodo en que Jorge Luis Borges vivió en Ginebra, es decir, en medio de la Primera Guerra Mundial.
y en ese artículo intento ensayar la idea de qué hubiera pasado, ¿no? O sea, en qué se parecían o no Benjamin y Borges, y tenían muchas cosas en común, ¿no? Primero, yo diría, la relación con los libros, es extraordinaria en ambos, ¿no? Habría que dedicarle toda una tarde a conversar sobre los libros para Benjamin y Borges, su visión también de la ciudad, ¿no? De la ciudad como un espacio abierto al caminante, ¿no? Aquella idea de Benjamin que una ciudad solo se la aprende a conocer una vez que uno ha aprendido primero a perderse en ella. Eso estaba también en Borges, ¿no? Itinerarios de la modernidad es una reconstrucción de las grandes tradiciones, de la genealogía de la modernidad, en una época en que la idea de modernidad está en discusión y en crisis, como es el periodo de los años 80 y los años 90, ¿no? Entonces, en ese libro se recoge ese debate, digamos, ¿no? El debate sobre la modernidad, la posmodernidad, si estamos o no frente al fin de los grandes relatos, la crisis de las grandes estructuras normativas de la modernidad. Entonces, bueno, y es yo diría que también es un libro de la amistad, ¿no? Y bueno, hay una frase que yo quiero leer porque me parece genial. Dice, y me voy a permitir hacerlo textualmente, dice: hay momentos cuando la actividad cotidiana nos asalta con toda su capacidad de golpear profundamente nuestra sensibilidad, días en los que es muy bueno, casi necesario fugarse del presente. Estamos poco acostumbrados a hacerlo, hemos perdido la virtud de imaginar otros lugares, otros tiempos, otros momentos, la posibilidad de poner distancia, la necesidad de pensar, de imaginar, también de soñar, etc. ¿Walter Benjamin permite eso? Sí, absolutamente, porque si uno, se encuentra con una reflexión que puede ser al pasar de Benjamin, que nos remite a los barrocos alemanes del siglo XVII. Yo no tenía ninguna relación con los barrocos alemanes del siglo XVII. Obviamente, como cualquier joven que hizo su escuela secundaria y somos parte de la cultura de nuestra lengua española, sí con los barrocos del siglo de oro español, con qué sé yo, con Quevedo o con Calderón de la Barca, eso por supuesto, pero si me interesé un poco en los barrocos alemanes fue porque Benjamin me dijo, ahí hay algo interesante para pensar el siglo XX. Entonces, bueno, a sumergirse en los barrocos alemanes, de la misma manera que a partir de ir a Gershon Scholem vi a Benjamin. Scholem tiene un libro para mí exquisito, que es Historia de una amistad, que es un libro que Scholem escribe 30 años después de la muerte de Benjamin, en 1970, cuando ya es un hombre de 70 años, y reconstruye su amistad con Benjamin. A través de esa relación y a través de la propia preocupación y el interés de Benjamin por la mística, por la cábala, por lo talmúdico, bueno, me llevó y vía la guía extraordinaria de Scholem a meterme en el mundo del judaísmo, de la España de las tres culturas, de una obra como el Zohar, de Moisés de León, la historia de los marranos, de los criptojudíos, jugar en comparación los criptojudíos y la generación de intelectuales de entreguerras, o ver de qué manera la tradición de los marranos permitía leer a contrapelo la construcción del sujeto moderno. Es decir, Benjamin me permitió muchas de esas cosas, obviamente también la lectura de Benjamin de Kafka, las cartas entre Benjamin y Scholem en torno a Kafka, me permitió leer de otro modo también a Kafka, a Dostoyevsky. Yo siempre tuve una inclinación, un amor particularmente por el mundo ruso del siglo XIX y principio del siglo XX, tanto las tradiciones literarias como las grandes tradiciones del populismo ruso. Y para mí era natural ir de Benjamin a esa tradición, o leer también en ese contexto a un León Trotsky o a una Rosa Luxemburgo. Y Benjamin, a diferencia de Trotsky y Rosa Luxemburgo, que eran claramente la opción de la revolución, de la conciencia de intervenir en la historia, Benjamin era más un pensamiento y una experiencia del outsider, de un marginal, de alguien que en verdad sabía que caminar por la historia era caminar sobre la experiencia de la derrota y no del triunfo en un punto, ¿no? Siempre me interesó mucho esa concepción benjaminiana, descubrir la fertilidad de
lo que permaneció invisible, olvidado. Por ejemplo, a Benjamin lo fascinó un libro casi desconocido, La eternidad por los astros, de Auguste Blanqui. Auguste Blanqui fue quizás el arquetipo del revolucionario del siglo XIX, pasó 2/3 de su vida en prisión. Y un día tuve una experiencia fenomenal que fue muy benjaminiana. Estaba con un hijo mío yendo en el interior de un cementerio parisino que es el cementerio de Père Lachaise, ¿no? Hay dos grandes cementerios, uno es el de Père Lachaise y otro es el de Montmartre, ¿no? En el de Père Lachaise está Victor Hugo, está Oscar Wilde, está Morrison, bueno, Jim Morrison, ¿no? Pero yo sabía que estaba también Auguste Blanqui, ¿no? Y lo estaba buscando, era un día neblinoso, muy parisino, y yo voy caminando, el cementerio es muy interesante, muy bello, muy laberíntico también, y se me acerca un hombre, como si fuera, Benjamin lo hubiera llamado un trapero del siglo XIX, ¿no? Un mendigo casi, desdentado, mal vestido, se me acerca y me dice, ¿está buscando la tumba del gran anarquista? Yo lo miro y digo, ¿perdón? Sí, la tumba de Auguste Blanqui. Yo le digo, sí. Y me pregunta, ¿por qué? Entonces yo le cuento. Me dice, venga que lo voy a llevar. Era muy difícil llegar a la tumba porque no era central, muy pocos la buscaban. Y con mi hijo nos miramos y pero... ¿Cómo supone? Claro, bueno, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Benjamin creía que esas experiencias solo nacían de dejarse llevar por los espectros de una ciudad, dejarse llevar por sus callejuelas. La ciudad también es un mapa literario. Uno lee una ciudad, vive una ciudad, pero cuando llega a esa ciudad ya la leyó. Qué sé yo, a mí de chico me fascinaba Conan Doyle, Sherlock Holmes. La primera vez que estuve en Londres, en realidad mis ojos que descubrían a Londres ya estaban previamente educados por las descripciones de Conan Doyle. Y uno podría decir que la París con la que uno podía enfrentarse ya tenía que ver con la París del siglo XIX, etcétera, 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 narrada de tantas modas, formas diferentes, ¿no? Y sobre todo la idea de la ciudad mítica de la revolución. Entonces Benjamin tenía todas esas cosas y también en lo personal me permitió abandonar toda inclinación que para mí era antinatural a la sistematicidad, a entrar a lo académico bajo la forma de un orden. Mi pereza, mi anarquismo, ¿cómo llamarlo? Yo entro a una librería y nunca sé qué libro me voy a llevar de esa librería. Y en más de una ocasión, la experiencia de encontrar un libro que no imaginaba que iba a encontrar definió momentos de mi propio trabajo intelectual. Benjamin, por ejemplo, dice, que para mí es emblemático, Benjamin cultivó el arte de las citas, ¿no? Pensemos que el libro inacabado de su vida, que son los pasajes, es un libro de citas, ¿no? Él, es más, soñaba con un libro que solamente estuviese conformado y escrito como citas, o sea, citas, con, por supuesto, una arquitectura del sentido. Claro. Pero cuando yo fui trabajando con Benjamin, trabajaba a la antigua, ¿no? Hoy la computadora ha cambiado algunas cosas, pero yo las tengo todavía guardadas, las fichas esas, la número 1, la número 2, de papel cartulina. Estaban las fichas donde yo literalmente lo que hacía era, estaba leyendo a Benjamin o a Hegel o al Zohar o lo que fuera, leía algo y copiaba tal cual era. Después estaban las otras donde hacía los comentarios y los cuadernos. Y una de las cosas que hacía cuando me sentaba a escribir, y sobre todo a Benjamin, ponía la colección de citas, que eran, qué sé yo, las tengo ahí, deben ser, no sé, más de 2000, debe haber, o más. Y estaba trabado. Entonces empezaba a recorrer. De repente salía una y esa le daba al texto un giro. O sea, dice la cita, Benjamin decía, la cita es como un salteador de caminos, te toma desprevenido, ¿no? Entonces, en Benjamin está esa idea, está la idea de una lectura transversal, nunca una lectura que quiere ser
digamos, como si fuera una especie de taxonomía que todo entra en un orden ya definido de una vez y para siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me tocó, me fascinó también en la obra de Benjamin, y a su vez es una obra con un dispositivo crítico de el poder, de la sociedad contemporánea, del capitalismo, un lector atentísimo al Marx del fetichismo de la mercancía. Uno podría decir que su reflexión sobre París va de la mano de Baudelaire y de Marx en un punto, ¿no? Entonces, ese es el Benjamin, a mí siempre me interesó. Me interesó. Bueno, hay otra... Voy a sacar el saco. Sí, adelante. Hace calor. Que esté como... Sí. Hay otra pregunta que le quiero hacer. Ahorita lo retomo sí, por favor. Pero vámonos con esta obra que me parece que seguiría esta, que ahí es muy parecida. Sí, claro, está dicho ahí también, porque yo lo que hice esta fue mi tesis de doctorado, que tiene un corpus de citas muy grande, y hace un tiempo dije, tengo que y se publicó en una editorial que ya no existe más, se quedó allí y yo la reivindico mucho. Entonces la tomé y dije, bueno, tengo que incorporar la máquina de citas en el interior del texto. Entonces, ese libro tiene una parte fundamental de este libro, más agregados. Tiene varios ensayos de otros periodos y la incorporación de gran parte del cuerpo de las notas, que ocupa casi la mitad del libro, al cuerpo del libro. Texto, sí, claro. Del texto. ¿Este es más un estilo Harvard? Es una tesis de doctorado, pero también es una tesis de doctorado donde yo no quise pagar el precio de la pasteurización del estilo, ¿no? Entonces, intenté conservar lo más que pude una cierta fidelidad a esta idea del ensayo filosófico, pero quería al mismo tiempo mostrarle a quienes lo iban a examinar que se puede sostener la tradición del ensayo, cultivar el ensayo y al mismo tiempo construir un corpus erudito respecto al tema abordado desde una perspectiva ensayística que no dejara puntos débiles o zonas vulnerables. Entonces, el aparato de notas, y también gran parte del aparato de notas tiene que ver con una idea benjaminiana, que la nota no es un agregado baladí o meramente una muestra de erudición, sino que la nota interviene en el texto, tiene que ver con la carne del texto también, claro, lo que uno está escribiendo. Entonces, no me fue difícil tomar las notas, situarlas y colocarlas en el texto, en el corazón del segundo libro, que es la travesía del abismo, porque era casi natural, las notas eran parte del texto, sí, pero están separadas, y el lector, si uno toma incluso como está editado, es difícil, tiene que ir atrás, claro, algunas notas tienen 2-3 páginas, letra chiquita. Bueno, entonces fue un intento de decir, bueno, acá está este texto. Pasaron algunos años, bastante, pues esto yo lo escribo en el final de los 90, creo que sale en el 2000, 2001, pero es la escritura entre el año 97 y 99, ¿no? Y este es un libro que yo lo entrego a la editorial a finales, sale en el 2014, del 2013. O sea, casi 15 años después, yo retomo ese texto, más otros textos que en el interín yo había escrito sobre Benjamin, e incluso pongo en el nuevo libro un texto donde reviso la relación entre Benjamin, mi lectura de Benjamin, y la Argentina, y mi propia situación como un intelectual que interviene en la escena política argentina. Introduzco ahí también un capítulo sobre Franz Rosenzweig, otro de los grandes intelectuales judíos de entreguerras, que influyen mucho sobre Scholem, y a través de Scholem obviamente también sobre Benjamin, muy amigo Rosenzweig de Martin Buber. Entonces yo diría que si bien este libro, son dos libros distintos al mismo tiempo. Desde la misma estructura con lo que nos comentaba, sí, ¿no? Y bueno, pasamos a... Este es un seminario. Ya nos comentaba que, Este es un curso que di para psicoanalistas, en la Asociación de Psicoanálisis en Argentina. Pero muy buena idea, ¿no? Publicarlo con Quadrata. Sí, es una editorial. Ellos me pidieron que escribiera algo sobre Benjamin, porque
para hacer un libro de divulgación, le dije, miren, la verdad no se me da escribir libros de divulgación, pero tengo un seminario, que son 4 reuniones, que está muy bien desgrabado, lo desgrabó la gente donde di el seminario, corregí algunas cosas, agregué algunas aclaraciones, se los di y de ahí surgió este libro. Y bueno, también retomando alguna idea de este libro que me parece que va a ser el vínculo con el que bueno, justamente vamos a comentar un poquito. Dice, Benjamin se anticipó a la crisis de los ideales emancipatorios, sí, mucho tiempo antes de que estos alcanzaran a descubrir su bancarrota. Más abajo agrega, Benjamin se apresuraba en mostrar los agudos compromisos con la barbarie de esos mismos discursos que habían amanecido en la historia como representantes de un ideal de libertad e igualdad. Bueno, no hablamos de ese tema, es uno de los temas para mí más significativos y que me liberaron también, ¿no? Que es el tema de la crítica de Benjamin a la ideología del progreso, a esto que antes llamaba un tiempo teleológico, un tiempo homogéneo y vacío, el relato de los vencedores, la crítica feroz de Benjamin a lo que él llamó la traición de la socialdemocracia alemana, que hizo que decía literalmente, que los obreros alemanes nadaran a favor de la corriente, y nadar a favor de la corriente significó generar las condiciones para el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, pero también es una crítica a la modernidad burguesa entendida bajo el espíritu, vamos a llamarlo hegeliano, de cada momento como un momento superador del anterior y como parte de una cadena evolutiva en el decurso de la historia. Benjamin va a romper esa cadena, la va a interrumpir, va a plantear la idea de ruptura, va a decir en esa frase tan citada que está en las tesis, que todo acto de cultura es a la vez un documento de la barbarie. Es decir, no podemos pensar por un lado la civilización y por otro lado la barbarie como un otro, como una excrescencia o lo que fuere. No, hay que pensar adentro de la civilización la lógica de la barbarie, la lógica de la violencia, el horror. Hay una frase tremenda de Hegel que dice que la felicidad deja páginas en blanco en la historia. Benjamin en un punto lo que hace es mostrar que el relato de los vencedores es al mismo tiempo un doble mecanismo. Nace de un triunfo, cuando los vencedores, valga la redundancia, vencen a los vencidos. Pero no es solo el hecho de vencerlos materialmente. Lo peor, dice Benjamin, es convertirlos en polvo, en olvido. Claro. ¿No? Entonces, la ideología del progreso, de algún modo, supone eso. Lo podemos percibir como latinoamericanos. Europa es la civilización, nosotros siempre seremos, de alguna manera, la barbarie. Seremos la barbarie. La pensemos como la pensemos, nuestro lugar es el lugar de los bárbaros, de los que intentan acercarse a la civilización. Claro, cuando uno se mete en la historia europea y toma, no sé, un siglo de la historia europea, caprichosamente vamos a tomar 1845, 1945, se encuentra que Europa fue una máquina de triturar seres humanos, de despojarlos, de exiliarlos, hasta llevarlos al exterminio en los campos de concentración. Entonces, el concepto de civilización comienza a perfilarse desde otra perspectiva. Por supuesto, ni hablar de lo que significó la experiencia de la conquista. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar en México, leí un libro que a mí me impactó mucho, que es La visión de los vencidos de León Portilla, ¿no? Claro, yo venía de un país como la Argentina que dice, nosotros no tenemos pasado indígena, nosotros vinimos de los barcos. Claro, cuando uno se va metiendo sobre todo en lo que es del centro hacia el norte de Argentina y se encuentra con esas otras historias, pero cuando uno sale de la Argentina puramente europeísta y penetra en América Latina, bueno, ahí ve también la metáfora de la civilización, cómo funcionó. Incluso hay un libro fundacional de la literatura y del pensamiento político argentino que es el Facundo de Sarmiento, que lleva como subtítulo Civilización y Barbarie. Facundo, que era un caudillo de las montoneras del interior del país, era el hombre de la barbarie, porque era el hombre de la campaña, el hombre del desierto, el hombre plebeyo de alguna manera, el antagonista
al hombre ilustrado de la ciudad. Sarmiento construye esa visión. La civilización es la ciudad, en ese caso es Buenos Aires. Buenos Aires es réplica de París, de Londres. Él también se había fascinado mucho, sobre todo con Estados Unidos. Y la barbarie era ese mundo casi natural, de la naturaleza indómita, de esos personajes que habitaban lo que él llamaba el desierto. Bueno, de algún modo en el propio Sarmiento también hay una dialéctica de la civilización y de la barbarie. También, para entenderlo a Benjamin, me sirvió bastante leer a un autor que siempre me pareció fantástico leerlo y que me acompaña desde mis años más jóvenes, que es Joseph Conrad, que es uno de esos escritores que logró entrar en el corazón de las tinieblas, ¿no? Entrar en la dialéctica de la civilización. Y también está Kafka. Claro. Entonces, sin dudas que en esa cita que tú mencionabas está la reflexión sobre la crisis de la idea de progreso, que implicó, la idea de progreso acompañó a las grandes tradiciones de las izquierdas, de las tradiciones liberales, y Benjamin es uno de los primeros que en el corazón de la cultura del progreso plantea una crítica muy potente de esa ideología que va a desembocar en lo que después va a ser, por supuesto, las grandes tragedias del siglo XX, que transformaron muchos de los grandes ideales emancipatorios en máquinas de destrucción, ¿no? Claro. Sí. Que es una tesis compartida en dialéctica de ilustración, ¿no? A ver, Adorno lo dice en más de una ocasión, el impacto que le causó a él y también el que le causó a Horkheimer la lectura de las tesis de filosofía de la historia, que le llegan vía Hannah Arendt. Benjamin, que intenta irse de Francia en el año 40, cuando es detenido en un campo de refugiados, bueno, la historia ya es conocida, cruza después de muchas fatigas la frontera franco-española, pero el día en que cruzan, el gobierno central de Franco había decretado que los que no tuvieran un pasaporte con nacionalidad no podían entrar a España, y el pasaporte que tenía Benjamin y el grupo de refugiados decía patria, porque eran judíos alemanes. Benjamin, ante la posibilidad de ser entregados a la policía francesa, que era ser entregados después a la Gestapo, en la noche del 25 al 26 de septiembre, se suicida con pastillas de cianuro. Bueno, ese Benjamin se ocupó también de que sus tesis llegaran por un lado a Gershon Scholem y que también llegaran por otro lado a Adorno a través de Hannah Arendt, y le deja todo su material de investigación de 10 años en París a Georges Bataille, que era bibliotecario de la Biblioteca Nacional de París, donde Benjamin investigó. Cuando Adorno y Horkheimer leen las tesis, ellos están exiliados en Estados Unidos, el impacto es enorme. Dialéctica del iluminismo, de la ilustración, del Aufklärung, solamente digamos, se la puede entender jugando con lo que Benjamin está planteando en las tesis, ¿no? Tiene una impronta entonces. Sí, absolutamente, sí. Y en este libro, sí, que es el más reciente, que es sí, Travesía del Abismo, Mal y Modernidad en Walter Benjamin, sí, se plantea justamente esta cuestión de la felicidad, del progreso, esta revisión, sí, lo que usted ya acaba de comentar, ¿no? Sí. Que por un lado, si lo podemos resumir de esta manera, tenemos estas promesas, pero por otro lado vemos todo lo contrario, ¿no? La barbarie, la decadencia, la guerra, la muerte, etcétera. Y es justamente esta parte dialéctica que usted busca mencionar, sí, pero que al mismo tiempo veo no lo encuentro como una cuestión posmoderna, ¿no? Pero lo veo cierto derrotero que puede llevar justamente a la propia reflexión, como la propia salida. ¿Puede ser por ahí? A ver, este libro, el comienzo de este libro, de la travesía, es este libro que es Walter Benjamin, El problema del mal, escrito en una década fatídica, por lo menos en la Argentina, y no solo en la Argentina, para América Latina, una década donde el ahogo de toda tradición libertaria, emancipatoria, la posibilidad de imaginar que pudiese surgir alternativas a esa hegemonía neoliberal era muy fuerte, y donde el trabajo intelectual era un trabajo, como dice en algún texto Horkheimer, era como aquel que guarda en una botella que después echa al mar un manuscrito para que otra generación lo descubra y pueda volver a pensar lo que ya no se puede pensar, no se puede hacer en el tiempo en que se está escribiendo ese manuscrito, una botella arrojada al mar, ¿no? Trabajamos ahí con
grupo de amigos, con Nicolás Casullo, sacábamos una revista como Pensamiento de los Confines, que era una revista que en medio de la barbarie cultural defendía la gran tradición del ensayo, de la crítica literaria. Viajábamos hacia la generación de los románticos del principio del siglo XIX para tratar de entender lo que nos estaba pasando. Revisábamos a los grandes clásicos del debate europeo de principios del siglo XX, lo que se llamó los pensadores del riesgo, incluso algunos pensadores de la derecha europea de aquellos años, Carl Schmitt, Ernest Junger, que nos parecían que ofrecían Oswald Spengler, algunas pistas muy interesantes para hacer una crítica de una modernidad que se había devorado su dimensión crítica y libertaria. Había un pesimismo civilizatorio muy potente, digamos. Para mí, casi gramscianamente, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. No podíamos ser optimistas en un momento de derrumbe, de historias nacionales herrumbadas, gastadas, en estado de decadencia, con las grandes tradiciones de las que veníamos, de las izquierdas en crisis, con una socialdemocracia que se había trasvestido de tal manera que en verdad había abandonado la tradición del estado de bienestar para devenirse en funcionales a los proyectos neoliberales en Europa, la sensación de universidades que cada vez se convertían en espacios tecnocráticos, de ahí la defensa también de la tradición ensayística. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver también con mis lecturas de Benjamin, pero sentir que Benjamin siempre me ofrecía la posibilidad de imaginar lo inesperado, el giro, la ruptura, porque si me quedaba del lado de la concepción que suponía que las cosas suceden porque hay una acumulación necesaria, el camino era el camino del desasosiego, era el camino del desasosiego. En cambio, Benjamin me permitía pensar el estallido en la historia, el giro, la interrupción mesiánica, para llamarla de alguna manera, traducir secularmente, que es lo que hace Benjamin, pues Benjamin no está pensando en clave religiosa, como si fuese un rabino de la Edad Media, no, está tomando elementos muy ricos de la tradición talmúdica, de la tradición cabalística, de la tradición veterotestamentaria, pero para convertirlas en categorías políticas, para llamarla de alguna manera. De ahí su relación con la teología política, ¿no?, en Benjamin. En un punto, mi lectura de Benjamin tenía que ver con eso, con una espera. En Argentina, al final de los 90, cuando sale ese libro, en el medio yo publico, después de ese libro, un libro que se llama Crítica y Sospecha, que sale en Paidós, que es una colección de ensayos también, donde de alguna manera estoy tratando de pensar la catástrofe. Un tiempo interesante esto. Por un lado, el esplendor de la sociedad del espectáculo, el triunfo de la mercancía, el triunfo del capitalismo bajo su forma neoliberal y la financiarización del capital, el apogeo de la estructura desiderativa de la mercancía en el cuerpo de una subjetividad partida en 1000 pedazos, la crisis del sujeto. Pero a diferencia de la posmodernidad, a mí nunca me interesó pensar fuera del sujeto, fuera de la historia, fuera del tiempo. Me interesaba, a Benjamin le interesó el surrealismo y a Adorno le interesó el expresionismo. A Benjamin también le interesó, pero más el surrealismo que el expresionismo. Pero el expresionismo en algún punto a mí me permitió pensar al sujeto como un sujeto desgarrado, como un sujeto escindido. Y eso también me llevó a reflexionar la época como una época no del fin del sujeto, sino una profunda crisis de la estructura de la subjetividad, ¿no? Claro. Y ver qué iba a pasar. Por supuesto que cuando me coloco en un plano más estrictamente filosófico, en una cosa benjaminiana más pesimista en términos civilizatorios, la mirada de la contemporaneidad es espantosa. O sea, estamos en una situación tremenda, basta ver lo que está pasando en el mundo, el horror de la época. Pero al mismo tiempo hay que vivir la época, hay que vivir los destellos de esperanza de la época, los fragmentos de libertad, el lugar de donde puede volver a tejerse un tipo de un
pensar que vuelva a encontrar en la misma materia de la historicidad un punto de fisura, aunque sea mínimo. Hay momentos en que esos puntos de fisura, aunque parecen mínimos, tienen una potencia disruptiva enormes. Esa es también mi propia inclinación en un determinado contexto de la historia argentina y sobre todo sudamericana de comienzos de este siglo hacia los nuevos fenómenos políticos en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en parte en Brasil, que a contrapelo de un mundo ya que parecía haber terminado con la historia, con las ideologías, mercadolátrico, neoliberal, introducían de nuevo cuestiones que tenían que ver con mi tradición, la cuestión de la igualdad, la cuestión de la política. Benjamin siempre fue un pensador de la política también, eso no hay que perderlo de vista. O sea, él pensó la política como el lenguaje de la revolución. A mí me interesó pensar la política como aquel lenguaje que persiste una vez que el gran mito de la revolución entra en crisis y que puede pensarse ahora como el lenguaje de la emancipación. Esto no quiere decir que mañana otra generación no pueda, bajo nuevas condiciones, retomar el mito de la revolución, convertido en otra cosa, ¿no? Pero nuestra época tiene que pensar ya no afuera del capitalismo, paradójicamente, sino adentro de la máquina capitalista. Y yo creo que Benjamin a mí me sirvió, sobre todo para instalarme en la idea de la anomalía, de lo inesperado, de la ruptura, del giro, y poder vivir con más intensidad digamos, lo que son las experiencias latinoamericanas. Incluso me interesó mucho la condición maldita del término populismo. ¿Qué quiero decir? En otra época la condición maldita era la del comunismo, se comían a los niños crudos, digamos, ¿no? Me interesa mucho como una tradición compleja, bigarrada, diversa, uno dice populismo, no sabe muy bien qué está diciendo, pero me interesó mucho que mientras para los europeos la palabra populista remite a las derechas nacionalistas, remite al antiliberalismo en el sentido más genérico, para las experiencias sudamericanas tienen que ver con otras tradiciones y que incluso en el contexto actual pudiese ser el modo como lo plebeyo en la historia vuelve a aparecer. Llamo lo plebeyo a lo que tiene que ver con los invisibles, los incontables, los derrotados, los negros de la historia, ¿no? Vuelven a aparecer disruptivamente, sin la provocación de la revolución, pero molestando. A mí me interesa en un mundo donde parecía todo culminado y donde todos entrábamos gustosamente al shopping center universal, que de repente haya un punto de clivaje, de ruptura, de cuestionamiento, y que eso encarnara en proyectos políticos con contradicciones, sin absolutos, enfrentándose a las miserias de las sociedades contemporáneas, de la propia política también. O sea, porque a diferencia de la pureza mítica de la revolución, la emancipación que trabaja en el interior de la enajenación de los individuos en la sociedad del capitalismo, sabe que trabaja con una materia frágil, que tiene que abandonar los absolutos. Este es un punto clave. A mí Benjamin y las discusiones de los años 80 sobre todo me permitieron poner en crítica la dimensión del absoluto hegeliano de la historia. Entonces, esta es una mirada de la historia como fragilidad también, no como fortaleza. Si no me interesa la idea de los vencidos para construir ahora de vuelta un sujeto poderoso, el sujeto, digamos, del Lukács de historia y conciencia de clase, ¿no? La clase obrera como la condensación del nuevo sujeto histórico concreto que realiza la tarea universal de la humanidad. Es un bello dispositivo que tiene una vieja raíz en lo mesiánico, ¿no? El Mesías es el que, de alguna manera, redime al conjunto de la humanidad. Pero nosotros ya no sostenemos eso, y creo que Benjamin es muy liberador para pensar desde esa perspectiva de la fragilidad también, porque a Benjamin le interesaron las escrituras de los frágiles, por eso le interesó Balzer, por eso le interesó Kafka, por eso coleccionaba libros escritos para niños, escritos por quienes hayan tenido problemas mentales, siguió la pista de los juguetes. ¿No? Tiene un libro, ¿no? Sí, bueno, Benjamin, no hablamos del Benjamin coleccionista, que a mí en una época me apasionó. Cuando Benjamin va a Rusia detrás de un amor, ¿no? Que es hacia Lajis, va a la Rusia de 1926, cuando ya el gran fervor libertario de octubre empezaba a congelarse
aunque todavía no estaba cristalizado el estalinismo, ya se sentía que Rusia iba para otro lado, iba en el invierno, mientras va contando sus desventuras amorosas, porque tiene todo un mundo de desventuras amorosas ahí, relata fascinado su encuentro con los juguetes de madera rusos, los llevan a viejos lugares de las afueras de Moscú, y para él meterse en esos lugares de artesanos, en encontrarse con esos juguetes que remitían al siglo XVIII, era como descubrir un nuevo mundo. Ese era Benjamin, de la misma manera que Benjamin decía que coleccionar sellos era como entrar al mundo de los liliputienses, ¿no? Entrar a todo un universo de sentido que solo se podía conquistar desde la experiencia de la miniatura. Entonces, ese es el Benjamin que también a mí me interesa, la idea que el coleccionista redime al objeto, lo saca de su función utilitaria o mercantil para convertirlo en un objeto único. El coleccionista es casi un redentor, es un redentor de lo que va a ir al desecho. Entonces, Benjamin es un gran rescatista de lo desechado. ¿Ricardo Forster también es un coleccionista de libros? A ver, no me considero un coleccionista, porque el coleccionista, yo respeto mucho al coleccionista. El coleccionista es aquel que tiene una extraordinaria obsesión, una bella obsesión, y persigue, no sé, coleccionar primeras ediciones de libros, no sé, sobre la gauchesca del siglo XIX argentino, ¿no? Yo lo que he sido siempre es un... ¿cómo llamarlo? Alguien que no podría vivir su vida sin los libros. Para mí el vínculo con los libros es un vínculo absolutamente natural. No me puedo imaginar sin la relación con los libros, pero entendiendo que los libros son el lugar también de la felicidad, de la zozobra, de las intensidades, que no son antagónicos a el niño que juega al fútbol o que sale de aventuras con sus amigos o lo que fuere, ¿no? Para mí, la gran lectura, en realidad la única lectura, es la que se tuvo entre los 9 y 12 años. Son esas lecturas únicas, que en mi caso fueron las lecturas de Mark Twain, de Julio Verne, de un gran escritor argentino llamado Horacio Quiroga, de Conan Doyle, de Stevenson. Bueno, esas lecturas son el universo. Entonces, mi casa, mi biblioteca, yo provengo también de una cultura como la Argentina, donde por las distintas crisis de las universidades y qué sé yo, cada uno tenía que armarse su propia biblioteca. Entonces, más que ir a trabajar a la biblioteca, que lo he hecho cuando he estado en algunas estancias en universidades norteamericanas, o incluso cuando viví en México siendo muy joven, me fascinaba ir al Colegio de México ahí, a trabajar ahí, a leer ahí, pero en realidad mi lugar de trabajo es mi biblioteca que está en mi casa, digamos, y ahí yo diría que soy un acumulador omnívoro de libros, es decir, de todo, sí, o sea, absolutamente, o sea, yo soy cultivo y... Pero es sano, ¿no? También. Es sano, muy sano. No, pero por supuesto, yo nunca voy a abandonar la relación con la literatura. Y la literatura no es simplemente leer solo las grandes novelas clásicas, por supuesto que sí, pero también leer, a mí me fascina el género policial, por ejemplo. Entonces, y el género policial tiene mucho para decir de nuestra sociedad, pero también me sigue fascinando lo que algunos tontos llaman la literatura infantil, ¿no? Entonces, y tanto la de mi propia infancia como la que se ha seguido escribiendo a lo largo del tiempo. He sido un lector maravillado del Señor de los Anillos, y mi máxima felicidad es ver a mis hijos que leyeron tanto El Señor de los Anillos como, por ejemplo, mi libro de infancia, que es Huckleberry Finn de Mark Twain, o que después, siendo más grandes, leyeron La Montaña Mágica de Thomas Mann. Entonces, ese es un poco el movimiento también, ¿no? Una vez escribí un artículo que después lo publiqué en alguno de mis libros, que se llama La Biblioteca, donde digo, a ver, ¿qué le pasó a mi biblioteca a lo largo, en ese caso eran de 30 años, ¿no? Tomaba la biblioteca de los años 70 hasta la de finales de los años 90. Es interesante esa pregunta, ¿no? ¿Qué libro leí hace 30 años atrás? ¿Qué lugares fueron ocupando? ¿Cómo un libro
en un momento ocupa el centro de la biblioteca y de repente cuando uno se acuerda está allá en un estante lejano, ¿no? Solitario, a veces olvidado, olvidado. Y como libros olvidados, 20 o 30 años después, uno los vuelve a tomar porque vuelven a ser absolutamente contemporáneos. Borges decía que a los libros hay que hacerles pasar la prueba de los 100 años, que solo hay que leerlos una vez que hayan cumplido los 100 años. Era una ironía que hacía que uno no pudiera leer a Borges, ¿no? Claro. Pero bueno, no hay que exagerar. Pero es bueno sentir que, y eso es muy benjaminiano, ¿no? Y al mismo tiempo muy de la tradición judía. Cuando los maestros del Talmud se juntan alrededor de una mesa para discutir alguna problemática del Talmud, citan siempre y tienen... Uno toma una página del Talmud y la página del Talmud tiene varios fragmentos distintos, de distintos tiempos, ¿no? De Maimónides, de Rashi, de distintos sabios. Entonces cuando los maestros, no sé, imaginemos que estamos en un pueblito polaco, en una yeshiva, que es una casa de estudio, 5 o 6 judíos piadosos leyendo el Talmud en el siglo XIX y comienzan a citar a un rabino del siglo XIII, a un rabino del siglo V, un texto talmúdico recopilado entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo, y no lo citan como textos históricos, sino como si fueran contemporáneos. Están discutiendo con sus contemporáneos. La filosofía tiene algo también de eso. Uno lee a Platón y no está leyendo a un griego que escribió hace 2600 años. Está leyendo el banquete y está leyendo la estructura del deseo de nuestra propia visión del mundo. Esto, digamos, la idea de la actualización, la idea de la memoria, la idea de la anamnesis, ¿no? No es una memoria que toma el pasado como una pieza ya acabada, sino que el pasado vuelve a palpitar en el juego interpretativo del presente, ¿no? Y Benjamin tiene muchísimo de eso, por eso dice, para entender mi época tengo que ir al barroco del siglo XVII, así puedo entender mi época, ¿no? Para entender parte de nuestra crisis de finales del siglo XX, había que ir a la crisis de finales del siglo XIX, y en ese sentido la relación con los libros tiene eso, uno puede volver a leer lo que ya leyó, pero cada lectura va a ser una novedad, pero también va a estar atravesada por la potencia. Borges decía que el libro clásico es el que transgrede las fronteras de su propio tiempo y sigue interpelando generación tras generación a sus distintos lectores, que no tienen nada que ver con el contexto de época en el que fue escrito ese libro, pero sin embargo ese libro guarda ese enigma extraordinario que hace que si yo leo Antígona de Sófocles, estoy pensando en mi propia época. Bueno, Benjamin es un lector de esa naturaleza también. Siguen siendo clásicos porque son actuales también. Absolutamente actuales. Y pasamos a la política. ¿Sí? Pero cómo no, cómo no. ¿Qué nos puede decir de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional? Fue muy gracioso, ¿no? Porque, a ver, después de haber hablado, no sé ya hace cuánto que estamos hablando, y de estos libros que he escrito, y de mi enseñanza, de mis orígenes de un joven hegelo-marxista, internacionalista, de una familia de judíos centroeuropeos, pensarme como, entre comillas, una suerte de nacionalista, era como un oxímoron, digamos, ¿no? Y sin embargo, en un tiempo tan complejo como el argentino, cuando surge la Secretaría y la Presidenta de la Nación, que crea esta Secretaría, me propone para que asuma esa responsabilidad, generó un escándalo, porque era un nombre, es un nombre un tanto raro, por lo menos, ¿no? Yo lo intenté ser provocador. Acá está el nombre, un nombre que yo no lo elegí, yo hubiera quizás elegido otro nombre, pero sin embargo, a veces los nombres generan algo que no hubiera surgido de no ser por lo que ese nombre contenía. ¿Qué intenté hacer? Tomé la idea de lo nacional y dije, a ver, yo creo que hay que resituarla. Mi trabajo no va a intentar convertirme en un genealogista del nacionalismo, en un defensor de las identidades ontológicas, en un buscador del ser nacional, en el que no creo. Todo mi trabajo como profesor, como escritor, está en las antípodas de esa lógica, en las antípodas de una ontologización identitaria, de un esencialismo, etcétera, etcétera. Peligroso a veces. Peligroso. En cambio, decía, hoy, si yo tomo lo nacional y lo traslado de repente a la década del 20 o del 30 del siglo XX,
su connotación, una connotación de derecha, complicada, un nacionalismo que incluso podía ser o ultramontano católico o fascista. En cambio, en un mundo donde la disputa tenía otro sentido. Pero si yo pienso en términos de una época que endiosa la globalización McDonaldizada de la mercancía universal y decreta que ya no hay estados-nación, que en verdad los que definen el orden del mundo son esas corporaciones, entre comillas, abstractas que despliegan su poder bajo la forma de la financiarización del capital, donde ya nuestros países no tienen ningún sentido. Lo nacional es disruptivo. Lo nacional entendido, y en mi caso, en el interior ya de una región también, muy compleja, abigarrada, diversa como es Latinoamérica, particularmente las experiencias latinoamericanas de estos últimos ya 15 años, como experiencias disruptivas, a contrapelo, críticas, plebeyas, revulsivas para el sistema. Entonces, yo transformé la Secretaría en algo que puso en cuestión la crítica que se le hizo a la creación de la Secretaría. Por ejemplo, hay varios programas que tiene la Secretaría. Un programa se llama Diálogos del Atlántico entre América Latina y Europa. Hicimos hace muy poco tiempo, en marzo de este año, el foro claro. Emancipación e Igualdad. Que ese fue un gran desafío. Yo convoqué a ese foro a hombres y mujeres provenientes de un cruce muy interesante de época, que es el cruce entre el mundo intelectual y la política. Cuando uno mira la lista de los que vinieron, yo convoqué y también fui en algunos casos a sus respectivos países para hablar con cada uno de ellos, convoqué las nuevas experiencias europeas que critican la hegemonía neoliberal en Europa. La gente de Podemos, la gente de Syriza, la gente del Sinn Féin irlandés, el bloque de izquierda portuguesa, a un filósofo como Gianni Battimo de Italia. Finalmente no pudo venir, pero estaba invitado a Jean-Luc Mélenchon de la izquierda socialista francesa. Y al mismo tiempo convoqué, de Estados Unidos a Noam Chomsky y de México, para jugar un poco en un doble registro, a Cuauhtémoc Cárdenas, más que todo primero a mí siempre me tocó la figura de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando estudié en México, yo fui un joven estudiante fascinado por la Revolución Mexicana, por un libro de un historiador norteamericano, Wowack, que se llama Zapata y la Revolución Mexicana, que tiene un comienzo, yo creo que tiene uno de los mejores comienzos de un libro de historia, ¿no? Que dice: voy a contar la historia de unos campesinos que hicieron una revolución para que su mundo permaneciese igual, ¿no? Que era la rebelión de los campesinos de Morelos contra la industrialización de la industria azucarera, la destrucción de los ejidos. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, y también le invité, que es un amigo, y voy a cenar a la casa de él, a Paco Taibo. Entonces, y tuve una conversación larga con un Cuauhtémoc post asesinatos de los 43 estudiantes, con mucha pesadumbre, acababa de abandonar el PRD. A veces pienso que Cuauhtémoc nunca estuvo a la altura de su nombre. Dos nombres, no que dos nombres, pobre también, Cuauhtémoc y Cárdenas. Si hubiera tenido un poquito de carisma, de potencia, probablemente estaríamos en otro México, quizás. También es deudor de esa larga historia de la que él es parte por pertenencia familiar de lo que ha sido la gran construcción del PRI, ¿no? de la historia mexicana. Pero bueno, invitamos a Cuauhtémoc, invitamos a Paco Taibo, invitamos a Nidia Díaz, que es una de las fundadoras del Frente Farabundo Martí de El Salvador, invitamos de Colombia a Piedad Córdoba, invitamos en un momento, dije, hay que trabajar también sobre una zona que no es menor en la tradición latinoamericana, como es la cuestión de lo religioso y los movimientos populares. Entonces invité a Leonardo Boff, que es uno de los grandes fundadores de la teología para la liberación, franciscano excomulgado en la década de los 90 por Juan Pablo II y Ratzinger, que hoy está cerca del Papa Francisco. Fui a Roma y conversé largamente con Marcelo Sánchez Orondo, que es el canciller de la Academia de Ciencia del Vaticano y un hombre muy próximo a Francisco. Le planteé el foro y le dije que me interesaba que él viniera a una mesa
con Leonardo Boff, con Gianni Bátimo y con uno de los grandes intelectuales argentinos, que es el director de la Biblioteca Nacional, que se llama Horacio González. Y para mi buena sorpresa, el hombre aceptó, y con la venia de Francisco. Invitamos también a Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, que es un intelectual extraordinario. La intervención de Álvaro García Linera en el foro es una pieza maestra que te la recomiendo. Hay un sitio que se llama foros.cultura.gov.ar, gov con B corta, donde están todas las intervenciones de todas las mesas del foro. Invitamos también de Chile a Camila Vallejo, invitamos a la senadora Constanza Moreira, que es el ala izquierda de Frente Amplio uruguayo, invitamos a un querido amigo, es un sociólogo de la izquierda peruana, que se llama Lynch, después algunos también de la Argentina. O sea, creo que no nos olvidamos de Venezuela, de Ecuador. Vino Gabriela Rivadeneira, que es la presidenta del Parlamento ecuatoriano, y fue un debate extraordinario, porque lo interesante era que muchos cruzaban vida intelectual, académica, con involucramiento político, algunos directamente sus gobiernos, como el caso de los de Syriza, o los bolivianos, o los venezolanos, otros como Íñigo Errejón, el segundo hombre de Podemos, después de Pablo Iglesias, pero el tipo más pensante de Podemos, un hombre formado en la universidad, político extraordinario, una mujer como Martina Anderson, que es una de las grandes dirigentes del Sinn Féin irlandés, que pasó casi 14 años de su vida en las prisiones inglesas porque era miembro del IRA, y con una frescura de pensamiento increíble, o Marisa Martín, que es la líder del bloque de izquierda en el Parlamento Europeo. A ver, y le pusimos foro por la emancipación y la igualdad. Eso no tiene nada que ver con un nacionalismo de cuarta, con una idea de lo nacional arcaica. Era más bien un desafío de mezclar las tradiciones de una izquierda crítica con tradiciones de lo que en América del Sur sobre todo se llaman las tradiciones nacional populares, donde se conjugan tradiciones de izquierda con tradiciones, vamos a llamarlas popular plebeyas, como puede haber sido el peronismo y otras expresiones, ¿no? Después, por supuesto, también hemos hecho otras intervenciones, hicimos un programa que se llama Foros hacia la Nueva Independencia, donde recorremos toda la Argentina dividida en regiones para abrir espacios de debate diversos, plurales, que van a culminar en un gran foro latinoamericano ahora en julio en la provincia de Tucumán, porque el año que viene se cumplen los 200 años de la independencia de la Argentina. Argentina tuvo como dos independencias. La primera fue el 25 de mayo de 1810, que es la Revolución de Mayo, y la independencia propiamente se declara en 1816 en Tucumán. Entonces ahí vamos a hacer un gran foro latinoamericano para cerrar el camino de los foros y que junten los dos programas, el de emancipación e igualdad y el de foros hacia la nueva independencia, que así se llama el otro programa. Después estamos editando una serie de un trabajo para mí extraordinario, un grupo de historiadores que se llama Manifiestos Políticos Argentinos, que recorre todas las tradiciones político-ideológicas argentinas, todas, cuando digo todas, las tradiciones de las derechas, de las izquierdas, los peronismos, etcétera, etcétera. Lo mismo estamos haciendo con otro libro que se va a llamar Manifiestos Estéticos, es decir, todas las corrientes de las diversas experiencias y experimentaciones estéticas en la historia argentina. Hace poco hicimos uno de los foros en Cuyo, que es una región cordillerana, en una provincia que se llama San Juan, Mendoza, San Luis, un foro dedicado a Sarmiento. Para cierta tradición del nacionalismo antiliberal argentino, Sarmiento es monstruoso. A mí Sarmiento siempre me interesó, entonces que la Secretaría a mi cargo haga un foro para discutir Sarmiento, era también parte de decirles, miren, en vez de criticar un nombre, vean qué ha pasado en el interior de esta historia. Bueno, de algún modo de eso se trató, junto con un pequeño grupo de amigos en el año 2008, por esas cosas de la vida, que a uno lo toman por sorpresa, creamos, quizás sin saber que iba a terminar siendo un espacio que se llama Carta Abierta, que es un espacio que surgió en un momento muy conflictivo de la vida política argentina, cuando el gobierno argentino se enfrentó a los dueños de la riqueza agropecuaria argentina, que fue el conflicto del campo en torno a una resolución, se llamó la resolución 125, que era lo que el gobierno
para mí de una manera muy correcta, planteaba que era tomar una parte de la renta agraria, que es gigantesca, es la renta extraordinaria, es como la renta petrolera en México o en Venezuela, sí, y trasladar esa parte de esa renta agraria a la reindustrialización y al mejoramiento de las condiciones de vida de los que menos tienen. Ahí hubo un enfrentamiento muy duro, muy complejo, que para nuestro gusto ponía en riesgo la estabilidad democrática argentina, y un pequeño grupo decidimos juntarnos. Para nuestra sorpresa, cuando convocamos cada uno algunos amigos, llegaron más de 100 personas, y para nuestra mayor sorpresa, cuando escribimos una carta, la firmaron más de 1.500 intelectuales, artistas argentinos, que desde Juan Gelman hasta Quino, el autor de Mafalda, ¿no? Y en ese texto, en esa carta primera que la escribimos con Nicolás Casullo, que todavía estaba vivo, pusimos algo para definir lo que estaba pasando, una frase que cortó a fuego ese momento histórico. Dijimos clima destituyente. No dijimos clima golpista, porque tanto Nicolás como yo creemos en el peso de las palabras. La palabra golpe en la Argentina remitía a golpe militar, a dictadura, a horror, a campos de exterminio. En cambio, la palabra destituyente remitía a la debilidad de la democracia frente a los poderes económicos, mediáticos, corporativos. Esa definición, esa carta, y que un grupo grande de hombres provenientes del mundo de la cultura, de la universidad, defendieran al gobierno, resultó sorprendente, porque parecía que el gobierno era un gobierno de populistas, corruptos y qué sé yo, y de repente una parte fundamental de la cultura argentina decía: no, nosotros defendemos el derecho del gobierno a hacer esto, esto y esto. Bueno, y a partir de ahí eso fue creciendo, creció mi involucramiento. Yo publiqué varios libros en el transcurso del 2008 a esta parte. Siempre traté, cada año cuando publicaba un libro político, intenté publicar, y creo que lo logré, un libro de ensayística filosófica, ¿no? En el 2008 publiqué un libro que se llama El laberinto de las ideas, no está acá. A ver, el laberinto, yo me olvido de lo que publico. El laberinto de las voces argentinas, que es mi primer libro político propiamente dicho. Al año siguiente publiqué Los hermeneutas de la noche y El Benjamin, el chiquito este, y publiqué, después al año siguiente publiqué La anomalía argentina, que era un libro político. Ese mismo año, al año siguiente publiqué El litigio por la democracia, y junto al litigio de la democracia publiqué La muerte del héroe. Después en el 2013 que el 2013 publico La anomalía kirchnerista, y publico un libro sobre Nicolás Casullo. Y en el 2014 publico este libro. Es decir, a lo largo de estos años he tratado de juntar las dos cosas. He asumido un compromiso político muy fuerte, no abandoné, menos este año, porque estoy un poco más ocupado, pero traté de no abandonar mis actividades universitarias, mis clases. Seguí escribiendo artículos de intervención pública. Hice un par de programas que se llama Grande Filósofo del Siglo XX en Canal Encuentro. También hice un programa que se llama La Letra Inesperada, que son 10 capítulos sobre los 10 primeros años de esta experiencia política. Probablemente termine mi secretaría ahora el 10 de diciembre, cuando finaliza también Cristina, y volveré tranquilamente a mi biblioteca, a mi casa, a seguir sintiendo, por supuesto, una necesidad de participar en la vida política de mi país. He construido lazos muy potentes y para mí decisivos con amigos y compañeros del resto de América Latina y también de Europa. Creo que es un tiempo muy interesante para que lo intelectual y lo político vuelvan a juntarse, a discutirse. No somos dogmáticos, hemos atravesado el desierto del dogmatismo también. Sabemos de la fragilidad de estos tiempos, de estos proyectos, que no está nada garantizado. Bueno, ese es un poco el punto. Bueno, pues quedan muchas preguntas.
La verdad me quedan muchísimas preguntas, pero Ya, no sé cuánto llevamos, ¿qué pues ya hemos abusado Sí, de su tiempo. sí. Y bueno, ya finalmente quiero agradecer al Hotel Genève que nos ha permitido. Sí, un hotel muy interesante, el Porfiriato. Esto es un viaje en el tiempo, ¿no? Es un hotel de 1907, en el esplendor del Porfiriato. Muy bonito. Muy bonito, sí. Y bueno, también a la editorial el Fondo de Cultura Económica Sí. que nos ha mandado el material. La Y verdad desde luego al doctor Ricardo Forster. Los invitamos a que lo lean y bueno, pues no sé si quiere agregar algo más. La verdad, un agradecimiento poder conversar de estas cosas aquí en Ciudad de México. Para mí es una gran alegría y que ustedes se hayan preocupado y ocupado por ver estos libros y conversar conmigo. La verdad que me da gran alegría sentir que hay lectores de algunas de las cosas que he escrito. La verdad que me sorprende y me da mucha alegría. Bueno, de lo que llega, porque... De lo que llega, sí, no es fácil. Bueno, quise publicar en Fondo específicamente para que llegara también a México, ¿no? Porque siendo Fondo, esa gran editorial mexicana, bueno, era seguro que iba a llegar. Europa, en Latinoamérica, vía España. Sí, claro. Pero bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, doctor. Por favor, un gustazo.